Muy buenos días, nosotros somos el grupo conformado por Laura Porras, Heidi Barrero, Gabriel Rodríguez, Mariana Basto y quien les habla, Ana María Moreno. Y hoy les vamos a presentar el tema muestreo probabilístico por conglomerados. En esta exposición veremos qué es, características básicas, elementos que lo componen, método de aplicación, aspectos negativos y positivos y su respectivo ejemplo. Para empezar, recordemos que el muestreo probabilístico es aquel en el que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Dentro de este tipo de muestreo existen diferentes técnicas y una de ellas es el muestreo por conglomerados, que es el tema principal de esta presentación. El muestreo por conglomerados es un método utilizado en la investigación estadística cuando la población es muy grande o se encuentra distribuida en diferentes zonas. Consiste en dividir la población total en grupos llamados conglomerados, que pueden ser, por ejemplo, colegios, barrios, empresas o municipios. Luego, se seleccionan al azar algunos de esos conglomerados y dentro de ellos se estudian todos o una parte de los elementos que lo conforman. Este tipo de muestreo permite obtener información representativa de toda la población, pero con menor costo y esfuerzo, ya que no es necesario estudiar a todos los individuos, sino solo los grupos seleccionados. Por parte de las características, como primera característica, tenemos la división de la población en conglomerados. Me refiero a que la población se divide en grupos llamados conglomerados que deben representar bien a toda la población y reflejar su diversidad. Como segunda tenemos la heterogeneidad interna y la homogeneidad entre conglomerados. Cada conglomerado debe tener variedad dentro de sí, pero todos los conglomerados deben de ser parecidos entre sí en tamaño y en su composición. Tenemos la selección aleatoria de los conglomerados. En esta, los conglomerados se eligen al azar, garantizando que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados, manteniendo la aleatoriedad. Tenemos la aplicación en una o varias etapas. Esta puede hacerse en una sola etapa, se estudian todos los individuos de los conglomerados o se puede hacer en varias. Se eligen algunos individuos dentro de los conglomerados grandes. Tenemos la eficiencia en tiempo y recursos. Esta permite ahorrar costos y tiempo al concentrar la colección de datos en zonas específicas, siendo útil en poblaciones grandes o dispersas. En la sexta tenemos una definición adecuada de los conglomerados. En esta es muy importante definir los conglomerados, ya que si no se presenta bien a la población, los resultados pueden ser inexactos o sesgados. Y como último, tenemos el análisis estadístico especial, que se requiere un análisis que tenga en cuenta la estructura de los conglomerados, ajustando los cálculos de varianza y error según el diseño de la muestra. Bueno, yo voy a seguir hablando sobre el método de aplicación del muestreo probabilístico por conglomerados. Podemos observar 7 ítems. El primero es definir la población y los objetivos del estudio. Este punto es el primero, es el más fácil, la verdad. Es como identificar a la población que se desea estudiar. Digamos, las familias de una región, los estudiantes de una universidad, de una carrera. Segundo, es dividir la población en conglomerados. La población total se agrupa en unidades más pequeñas llamadas conglomerados, como ya lo dijo, los cuales debe tener o contener varios elementos, que serían como personas, hogares e instituciones. Cada conglomerado refleja las características generales en la población o de la población. Seguimos con el tercero, que vendría siendo numerar y registrar los conglomerados. Estos son como asignarles un número o un código para que se puedan identificar más fácil y pues poder ya tenerlos como seleccionados para pues hacer el muestreo. Seguimos con el cuarto, que es seleccionar aleatoriamente los conglomerados. Pues así como su palabra lo dice, es como un método de selección aleatoria.
Pues nada, es como para elegir los conglomerados que forman parte de la nuestra. Cada conglomerado pues tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Así garantizan pues el carácter probabilístico del muestreo. Seguimos con el número 5. Este es elegir los elementos dentro de los conglomerados seleccionados. Puede ser por una etapa o pues de dos o más etapas. De una etapa serían que se incluyen todos los elementos que pertenecen a los conglomerados seleccionados. O ya de las dos o más etapas, digamos un ejemplo, se eligen 10 colegios y dentro de cada uno de ellos se seleccionan 30 estudiantes al azar. El sexto es recolectar los datos. Una vez realizado todo el estudio, todos los conglomerados, seleccionar por secciones, como ya lo había dicho, se procede a hacer la recolección de la información mediante las encuestas, entrevistas, observaciones o cualquier otro tipo de método para estudiar. Por último, es analizar los resultados y estimar los parámetros poblacionales. Los datos obtenidos se procesan y se analizan utilizando técnicas estadísticas que tengan en cuenta el diseño por conglomerados, ya que los individuos de un mismo grupo tienden a ser similares. Entonces, estos serían los 7 pasos del método de aplicación del muestreo probabilístico por conglomerados. Muchísimas gracias. El muestreo por conglomerados es una alternativa muy valiosa, ya que cuenta con unas ventajas específicas, como puede ser, por ejemplo, que es una alternativa muy económica y muy eficiente en términos de tiempo, ya que esta puede reducir considerablemente los costos de viaje y la logística, ya que trabaja con grupos dispersos de gente, facilita obviamente la recolección de datos y el manejo de grandes poblaciones, en especial cuando no se es capaz de conseguir una lista concreta, una lista completa de los miembros del muestreo. Otra ventaja que tiene este tipo de muestreo es que contribuye a la variabilidad de las estimaciones, que en ciertos estudios resulta ser muy útil, pero también tiene unas desventajas, como son que este tipo de método resulta en muestras sesgadas, que se puede dar debido a que la población del muestreo no escoge correctamente a los miembros que van a ser parte de este método, entonces afecta obviamente a la apreciación de los resultados del muestreo. Esto genera que este muestreo por conglomerados tenga un margen de error mayor a otros tipos de métodos probabilísticos, debido a lo que se conoce como el efecto diseño. También no es una desventaja, no es muy fácil hacer este tipo de muestreos si apenas estás empezando, ya que pues, requiere de mucha precisión, de tener un plan bien estructurado, precisamente para evitar este tipo de sesgos y pues de margen de error en los resultados. El ejemplo para este muestreo es el siguiente: evaluar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de grado 11 en colegios públicos de Cundinamarca. Para este ejemplo necesitamos conglomerados, que en este caso es cada colegio público del departamento. ¿Por qué estos conglomerados? Porque naturalmente ya tienen reunidos los objetos de estudio, que en este caso son todos los estudiantes de grado 11. También los conglomerados tienen y comparten características como puede ser su entorno, su nivel socioeconómico, su pensamiento, entre otras cosas que necesitamos. También ayudan a generar algo que se llama el marco muestral, que son esas listas que están disponibles, como pueden ser en la alcaldía, en el Ministerio de Educación, donde nos diga los listados de colegios públicos que hay en la zona que queremos. También hace que evitemos gastar tiempo o dinero buscando estudiantes aleatoriamente y tener errores como escoger un estudiante de un nivel socioeconómico diferente, de un grado diferente, entre otros. El procedimiento es hacer una lista completa de los colegios públicos, escoger aleatoriamente 10 colegios y en este caso hacer la encuesta o la evaluación de comprensión lectora que necesitamos. ¿Cómo conocemos este número? Con la ecuación de la derecha, donde el valor Z es el nivel de confianza, que es la confianza de los resultados, la P la proporción esperada, que es la cantidad de estudiantes en porcentaje, E el margen de error permitido de nuestros resultados y D el efecto de diseño. Este es muy importante, ya que como estamos escogiendo conglomerados donde las características pueden ser muy similares, las respuestas pueden no ser tan variables. Entonces, el efecto de diseño hace que el resultado del número, la muestra, sea un poquito más grande para evitar y que las respuestas sean muy iguales y no tengamos variabilidad en los resultados, haciendo que la encuesta
pierda la gracia o el resultado no sea tan eficiente como queramos. En este caso, para este ejemplo, el resultado fueron 576.24, redondeando 577 estudiantes que necesitamos para la encuesta.